Y para tener más ubicación en el tema, fíjense, aquí he tratado de resumir en este modelo gráfico la ubicación del estudio técnico. ¿Están viendo, no? Estoy moviendo el cursor. ¿Está viendo? Diga. Sí, profesor. Ya. Aquí está el estudio técnico. Hemos estudiado el estudio de mercado, hemos analizado el estudio de mercado. Después del estudio técnico también está la parte del estudio de la organización y administración del proyecto y finalmente el cuarto componente, el estudio económico financiero. Prácticamente a partir de ahora tenemos que concluir todo esto hasta antes de la terminación del semestre, porque aquí falta la evaluación, que es otro punto. Bueno, antes del estudio de mercado están los antecedentes, datos, descripción, justificación del proyecto, objetivos, toda esa parte conforme ustedes lo han elaborado en la parte práctica también. Pues bien, aquí hay algo interesante. En el estudio técnico hay tres componentes: tamaño del proyecto, localización del proyecto e ingeniería o tecnología del proyecto. Ingeniería o tecnología del proyecto, ¿no? En el gráfico pueden apreciar ustedes que el estudio técnico está íntimamente ligado con la última parte que hemos hecho en el estudio de mercado, con el capítulo de determinación de la demanda del proyecto. E incluso con la parte del balance de oferta-demanda, donde se determina la demanda insatisfecha, y a partir de esta demanda insatisfecha vamos a proponer qué parte de esa demanda insatisfecha será atendida por el proyecto, ¿no? Hemos dicho una pequeña fracción de la demanda insatisfecha será atendida por el proyecto en los próximos años 2026, 27, 28, 29, etcétera, etcétera. Este dato, particularmente, como pueden ver en el gráfico, está bastante relacionado con el tamaño del proyecto, es decir, con la capacidad de producción. Pónganse en este momento en la cabeza, capacidad de producción. O sea, el estudio técnico tiene que decirme cuál será la capacidad de producción del proyecto como respuesta a la probable demanda que será atendida por el proyecto, como respuesta a la probable demanda proyectada del proyecto, ¿no? O sea, aquí pónganse presente, capacidad de producción. Esto va a llevarnos algunas horas de trabajo, más luego veremos la localización del proyecto y más luego la ingeniería del proyecto. Pero fíjense, las flechitas tienen su sentido de interrelación, ¿no? Este dato de la determinación de la demanda es clave tanto para el tamaño, para la localización e incluso para la parte de la producción o ingeniería del proyecto, ¿no? Ingeniería del proyecto, la tecnología del proyecto. Pues bien, en otra forma también podemos ver, ¿no? Aquí está el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio económico financiero y la última parte que no estaba en la gráfica era la parte de evaluación, cuya ubicación debe estar. Eso está separado, ¿no? La evaluación. Y aquí sí lo podemos apreciar. La evaluación financiera del proyecto lo haremos una vez que concluyamos el estudio económico financiero, el estudio administrativo, el estudio técnico y el estudio de mercado. Esa es la lógica, ¿no? Pues bien, ahora sí entraremos a la parte del estudio técnico. Lo que tengo aquí presentado es una selección de los mejores alcances que hay al respecto de los principales expertos, especialistas que tienen publicaciones en textos referidos a formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Hay diferentes autores que estoy utilizando. En algunas partes voy a utilizar también la bibliografía que acabo de enviarles, esa bibliografía que acabo de enviarles de Gregorio Vaca Urbina, ¿ya? Tiene que ver también en algunas partes. Ustedes pueden apreciar que hay algunas coincidencias, pero también hay algunas diferencias. O en otras palabras, en lo que vamos a presentar, de repente hay un conglomerado de diferentes aportes de especialistas y en la lectura que se les ha enviado es, a modo de ejemplo, cómo lo enfoca Gregorio Bacurbina en su texto de formulación y evaluación de proyectos, la parte del estudio técnico, donde allí también han podido ver en una sección que hay referido al tamaño, otra sección referido a la localización, otra sección referida a la ingeniería del proyecto tecnología, ¿no? Para eso es la utilidad. Esa lectura que se les ha enviado va a ser evaluada en la siguiente semana, va a ser evaluada en la siguiente semana. Ya les hemos dicho que ya la evaluación oral ahora va a ser con más insistencia,
Por eso que el material se les va a dar oportunamente. En este caso ya tienen la lectura de Gregorio Baca. Haré la evaluación oral el día lunes, en una partecita, sobre dicho tópico. Quien no está presente, bueno, simplemente ya tiene su nota, ¿no? Muy bien, hecho este preámbulo, veamos, a ver, primero veamos en su contexto general sobre el estudio técnico. O sea, antes de detallar cada una de estas partes, veamos todavía de qué trata el estudio técnico. Ya sabemos qué consiste, en qué consiste, qué aspectos comprende, pero vamos a ver de qué trata el estudio técnico en términos generales. Estoy remarcando esta partecita, ¿no? El estudio técnico básicamente tiene tres objetivos, ¿no? Una vez concluido el estudio técnico, tenemos que determinar el tamaño óptimo de la planta del proyecto. El tamaño óptimo de la planta del proyecto. ¿Y qué cosa es la planta del proyecto? Es el conjunto de infraestructuras, instalaciones, equipamiento, instalaciones, que van a servir para producir un determinado producto, particularmente un producto industrial, ¿no? Conjunto de infraestructuras, instalaciones diversas que va a permitir, que va a soportar la producción de determinados bienes, particularmente industriales. A eso llamamos la planta del proyecto. Y otro objetivo del estudio técnico es determinar la localización más conveniente del proyecto, determinar la localización más conveniente del proyecto. Y un tercer componente, en términos de objetivos, está la determinación de la ingeniería o tecnología apropiada para el proyecto. Por tanto, estos son los tres grandes objetivos que vamos a posiblemente lograr cuando concluyamos toda esta sección del estudio técnico. A saber, determinar el tamaño óptimo. ¿Y por qué óptimo? Porque para determinar el tamaño óptimo tenemos que comparar diferentes alternativas de tamaño. Alternativa A, alternativa B, C en términos de capacidad de producción. Y elegir cuál de ellas es más conveniente para el proyecto en términos de economía y eficiencia. ¿Cuál de ellas? La A, la B, la C. Por eso dice determinar el tamaño más óptimo de la planta. De la alternativa A, B, C, elijamos de repente la B. De igual manera, determinar la localización más adecuada del proyecto. También allí compararemos alternativas de localización E, F, G. Son diferentes lugares. Habrá que elegir una de ellas, de repente la G. Estamos determinando la locación óptima. De igual manera, en la determinación de la tecnología, tenemos que ver sobre diferentes opciones tecnológicas para producir los productos. Veremos cuál de las alternativas es la más conveniente para el proyecto. A eso llamamos ingeniería o tecnología óptima del proyecto. Bueno, los otros objetivos que están al otro lado corresponden a otro autor, pero lo que quiero remarcar son solamente estos tres. Ahora sí, pongámonos de acuerdo en un concepto que entendemos por tamaño del proyecto. Aquí también van a encontrar diferentes enfoques, diferentes definiciones de cada uno de los autores o especialistas. Ustedes pueden revisar qué dice al respecto Gregorio Bakurbina en la copia, que seguramente lo van a revisar este fin de semana. Pero en términos generales, combinando una u otra teoría, digamos a que el tamaño del proyecto consiste en la capacidad de producción de bienes, si se trata de productos tangibles, ¿no? Capacidad de producción de bienes o la cobertura de los servicios que tendrá el proyecto en un periodo de referencia. Miren, en un solo concepto están dos alcances: capacidad de producción para bienes materiales o el grado de cobertura de los servicios que tendrá que atender el proyecto, en el caso de servicios, en un periodo de referencia. Por ejemplo, si vamos a producir desde el año 2006 al año 2030, en esta parte tenemos que decir cuánto será la capacidad de producción de bienes, año 2026, 2027, 2028, hasta el año 2030. O en el caso de algún proyecto que está orientado a la prestación de servicios, tendrá que decirse cuál será la cobertura de servicios que cubrirá dicho proyecto
en el año 2026, en el año 2027, puntos suspensivos, año 2030. Por eso dicen el periodo de referencia. Y quiero decirles que el tamaño del proyecto, si bien está expresado en términos anuales, generalmente la capacidad de producción en términos anuales, también se puede expresar en términos de repente semanales, ¿no? El tamaño no solamente puede expresar en términos de producción anual, puede expresar en términos de producción diaria, en producción mensual, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si bien utilizamos más que todo la cuantificación en términos anuales, pero es susceptible de expresarlo en unidades de menor tiempo, en unidades de menor tiempo. Bien. ¿Qué tipo de variables utilizamos para medir el tamaño de un proyecto? Existen dos principales unidades de medida para expresar el tamaño del proyecto. ¿Ya? Uno, cuando utilizamos lo que se llama las medidas de flujos, ¿no? Las medidas de flujos, la primera. Y la siguiente, cuando utilizamos las medidas de existencias. Aquí está, existencias. Veamos. En algunos casos, el tamaño usted lo puede medir utilizando lo que se llama la medición de flujos. Por ejemplo, ¿no? Usted puede decir que la capacidad de producción de una empresa industrial es de 1.200 toneladas métricas por año, ¿no? Usted está expresando como capacidad de producción una cantidad determinada que el proyecto estaría en condiciones de producir durante un periodo de tiempo, en este caso de un año. Dicho de otra forma, las variables de flujos expresan la cantidad de elementos propios de la operación que ingresan al proceso y emergen del mismo. Y aquí volvemos a hacer un ejemplo. En el caso de, digamos, de la producción de enlatados de pescado, conservas de pescado, por ejemplo, una cosa será medir el tamaño en términos de cuánto de cantidad de insumos, materias primas ingresan a dicho proceso productivo, al que llamaremos capacidad de procesamiento. Y será otra la versión cuando queramos medir el tamaño en términos de sus resultados, es decir, en términos de capacidad de producción, que es otra instancia. La primera, capacidad de procesamiento, se refiere a la cantidad de insumos, materias primas que se va a utilizar en un determinado proceso productivo en un periodo dado. Y la otra, ya los resultados, se pueden expresar también como la capacidad de producción durante el mismo periodo. A grosso modo, suponiendo la capacidad de procesamiento fuera de 12.000 toneladas métricas por año, o sea, se ha procesado 12.000 toneladas de insumos, sobre todo pescado. Esto será transformado a través de un proceso productivo y el resultado al final del mismo periodo, de repente no van a ser 12.000 toneladas métricas, que fue la capacidad de procesamiento, sino simplemente se van a convertir en, digamos, un ejemplo, ¿no? En 4.000 toneladas métricas, que es la capacidad de producción. Y dirán ustedes, y hay una diferencia entre 12.000 y 6.000, quiere decir que la diferencia corresponde a elementos o residuos que ya no van a tomarse en cuenta como parte del producto final, desperdicios, ¿no? Por ejemplo. Por tanto, hay que entender en ese caso, variables de flujo pueden medir capacidad de procesamiento al inicio o capacidad de producción al final, ¿no? La cantidad de materia prima que ingresa en el transcurso de un año es una medida usual del tamaño. A eso se llama capacidad de procesamiento. El número de unidades producidas que el proyecto es capaz de producir en el mismo periodo ya al término se llama capacidad de producción. Por tanto, aquí ya estoy ensayando dos términos, capacidad de procesamiento y capacidad de producción.
Bueno, la cifra anterior que les he dicho aquí, la capacidad de procesamiento fue de 12.000 toneladas métricas de insumos, materias primas de pescado. Es un dato hipotético, tomen en cuenta, no es un dato real. Y aquí dije que la capacidad de producción solo se convierte en 6.000 toneladas métricas, que casi es la mitad o un poco menos, ¿no? Constituye la capacidad de producción. Ya expliqué las causas por qué se debe a esa diferencia. Hay desperdicio industrial, residuos que no van a ser utilizados como parte del producto final. La unidad de medida de existencias es otra forma de medir el tamaño del proyecto. Una cosita, quiero aclarar. Esta medición del tamaño en términos de flujos generalmente se dan en todo proceso industrial, en todos los proyectos industriales, que es una gran mayoría. En los proyectos agroindustriales se utilizan esta unidad de medida de flujos. Pero en otro tipo de proyectos de repente no es aplicable esta medición de flujos. Es difícil hacerlo. Por tanto, recurrimos a una segunda posibilidad de medición del tamaño. A esto llamamos la medición del tamaño en términos de existencias o stock. Existencias o stock. ¿No? En este caso, el tamaño está representado por una característica común, ¿no?, de los elementos característicos de su capacidad de producción en términos de capacidades de, digamos, infraestructuras, número de equipos que contaron un proyecto para producir los bienes y servicios. ¿Ya? Veamos más o menos los ejemplos. Medición de existencias. Las que indican la cantidad en que se encuentran algunos elementos característicos del proyecto y permanentes en el mismo durante la operación a plena capacidad. Por ejemplo, el tamaño de un proyecto usted puede representarlo como la potencia de los equipos básicos. Puede representar como el área de talleres. Puede representar el tamaño como el número de trabajadores. Un ejemplito. Se trata de implementar un proyecto de generación eléctrica y quiero medir o expresar el tamaño de dicho proyecto. En este caso utilizaré este criterio, la potencia de los equipos básicos que se va a utilizar para generar electricidad. ¿Y cómo está representado técnicamente? Digamos, por la cantidad de tantos kilovatios que va a producir ese equipo que se va a comprar para este proyecto eléctrico en términos de la producción de kilovatios por día, por mes, por año, ¿no? O sea, el tamaño en este caso estaría representado por esta característica, la cantidad producida de kilovatios debido a la utilización de un equipo básico para generar electricidad. O en otro caso, un proyecto de transportes. Una posibilidad podría medir el tamaño del proyecto como el área de talleres que dispone una empresa de transportes de carácter urbano, digamos. O el número de vehículos. Eso estaría más claro. Para un proyecto de transportes de carácter de servicio urbano, una forma de expresar el tamaño sería por el número de unidades. Unidades vehiculares. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿20, 15, 10? Podría ser el caso. En el caso de un hospital, hay ejemplos, como por ejemplo, el tamaño de un proyecto en el caso de un hospital privado estaría expresado por el número de camas que ofrece el proyecto para atender a la población. Número de camas. ¿Cierto? Número de camas. En el caso de un proyecto de, digamos, de carácter educativo, un instituto tecnológico, el tamaño del proyecto podría estar dado por la capacidad máxima de atención de número de estudiantes que podrían seguir en dicho proyecto, ¿no? Por tanto, hemos señalado unos ejemplos que tienen que ver con las variables de existencias y con las variables de flujos. Algunos ejemplos. Esto depende del tipo de proyecto que esté utilizando. Aquí vamos a presentar solamente la unidad o magnitud que se pueden utilizar en diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, lo que comentamos al comienzo, capacidad de procesamiento, ya lo hemos comentado. El segundo, capacidad de producción, también lo hemos comentado.
la potencia instalada, especialmente en proyectos de carácter eléctrico. El tamaño puede estar representado por la capacidad de la potencia instalada que tendría el equipo que va a generar electricidad, de tantos, digamos, kilowatts por año, kilowatts por día. En un proyecto de infraestructura de, digamos, de dotación de agua potable, población servida, sería su forma de expresar el tamaño, o por el área de influencia. En un proyecto de salud, personas atendidas. Un proyecto que tiene que ver, a ver, con una construcción de una carretera. ¿Cómo podría medir usted el tamaño de un proyecto de una infraestructura vial, de una carretera? Tantos kilómetros. El tamaño está representado por 20 kilómetros, que expresa la longitud de esa carretera. O en la construcción de un reservorio de agua para irrigación. Su máximo elemento representativo del tamaño es, digamos, el reservorio. Ese reservorio va a tener un tamaño máximo, digamos, para concentrar 150 litros de agua por día. Puede ser. O también en proyectos agrícolas, la forma de medirlo está en términos de superficie. Por esto, un proyecto agrícola será de 30 hectáreas, 40 hectáreas de riego, etcétera, etcétera. Como pueden ver, hay diferentes formas de medición del tamaño. Su proyecto debe estar como expresado como variable de flujo o expresado como variable de existencias o stock. Sí. Vamos con el siguiente. Ampliando un poco más el concepto de capacidad de producción. Se analiza la escala de producción o las razones aducidas para la elección del tamaño de la planta, la capacidad de producción instalada presente y la que se llegará después de ejecutado el proyecto. Quiere decir que la capacidad de producción usted puede programar de acuerdo al comportamiento de la probable demanda de vuestro proyecto. Si la demanda va a ser creciente, posiblemente es posible que usted pueda optar una alternativa de que la capacidad de producción pueda seguir esa misma tendencia, es decir, de incrementarse cada año. Pero es una de las posibilidades que no siempre se da. Ahora, aquí conviene manejar estos conceptos, ¿no? En la copia lo van a tener ustedes con más expresivo, ¿no? Hay que distinguir estos términos. ¿Qué es capacidad diseñada? ¿Qué es capacidad utilizada? ¿Qué es capacidad instalada o producción del servicio? ¿Qué es capacidad utilizada? Ya hemos dicho. Y los porcentajes de capacidad utilizada. Estos términos nos van a servir mucho para el análisis corporativo del estudio del tamaño. Veamos. ¿Qué es la capacidad diseñada? Corresponde al máximo nivel posible de producción o de prestación de servicio. Corresponde al máximo nivel posible de producción o prestación de servicio. Máximo nivel de producción de un bien material o de la prestación de un servicio. Máximo, voy a resaltar. En la copia que tienen ustedes, ahí harán los apuntes necesarios. Uno. Vamos con el siguiente. No quiero complicarles aquí otro concepto referido al mismo, pero basta uno. Capacidad utilizada. Corresponde a la capacidad máxima disponible permanentemente. Disponible permanentemente. Ahí está la diferencia. O podemos decir de que la capacidad utilizada es la fracción de la capacidad instalada que se está empleando. Por ejemplo, si la capacidad instalada de un proyecto es capacidad instalada de un proyecto es 100 toneladas métricas por año y el proyecto realmente utiliza 80 toneladas métricas por año, quiere decir, ese, la capacidad utilizada es del 80% respecto a las 100 toneladas métricas. Estos dos conceptos vamos a tener que manejarlo perfectamente. Dicho de otra forma, podemos también calcular los porcentajes de capacidad utilizada.
para calcular estos porcentajes de capacidad utilizada, simplemente vamos a dividir las unidades procesadas sobre la capacidad instalada de la producción y servicio. Unidades procesadas, capacidad de producción, sobre la capacidad instalada. Ese coeficiente o ese cociente lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. ¿Cuánto por ciento está trabajando? En el ejemplo anterior dije que tenemos una capacidad de utilidad de 100, voy a corregir, 100 toneladas métricas y una capacidad utilizada de repente de 80. Divide usted 80 sobre 100, 80 sobre 100 sobre la capacidad instalada. Por tanto, el porcentaje de la capacidad utilizada es 80%. No se está cubriendo el 100% que podría producir este hipotético caso, ¿no? De ejemplo. Bueno, estos son los conceptos que hay que manejar. Sin embargo, les quiero decir que en la biografía, revisen esa parte de Vaca, en la biografía cada autor utiliza sus propios criterios, ¿no? Por ejemplo, aquí está la capacidad potencial, es de otro autor, la capacidad potencial de otro autor, ¿no? La capacidad real también trabaja con los términos según otros autores, ¿no? Y lo que nos interesa para nosotros es el término que acabamos de señalar, capacidad de producción. Al respecto, nos estamos refiriendo a la capacidad de producción instalada que tendrá ya sea diaria, la capacidad de producción puede ser diaria, puede ser semanal, mensual o por año. Y la capacidad de producción depende del equipo, de los equipos, maquinarias que se posea. Así será nuestra capacidad de producción. Hay que entender de que en la parte del análisis de la producción, distinguir tres tipos de capacidad de producción. Capacidad normal viable, capacidad nominal y la parte de la capacidad real. Pero nosotros hemos señalado, lo que vamos a dar más énfasis es en la clasificación que hace un momento he presentado. Capacidad instalada, capacidad de producción y a partir de eso vamos a calcular el porcentaje de capacidad utilizada. Capacidad de producción sobre capacidad instalada. Y estos otros conceptos también pueden manejarse, pero corresponden a otros autores. Estudio del tamaño del proyecto. Según Sapar-Chain, señala que el tamaño del proyecto corresponde a la capacidad de producción por unidad de tiempo. A la capacidad de producción por unidad de tiempo. Esto es la capacidad de producción del proyecto, según Sapar-Chain. Vamos a tomar este autor porque vamos a hacer algunos ejercicios aplicativos utilizando su enfoque o su teoría que maneja Sapar-Chain. La capacidad de producción se define como el volumen o número de unidades que se pueden producir en un día, en un mes o en un año, dependiendo del tipo del proyecto que está formulando. Claro, cada proyecto tiene, al igual que la demanda, oferta, tiene sus propias características de tamaño. El tamaño tiene importancia ya que incide en el nivel de inversiones y costos. Presten atención a estos dos términos. ¿Por qué tiene incidencia el tamaño dentro de lo que se llama la elaboración de un proyecto de inversión? Porque el tamaño que está en el fondo representado por equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos para producir un determinado producto, va a influir mucho en el monto de las inversiones que se va a calcular para el proyecto. Igualmente, el tamaño va a influir mucho en los costos, digamos, de operación y funcionamiento de un proyecto. Pero también el tamaño va a tener incidencia en el nivel de operación para generar ingresos, ¿no? Por tanto, tomen en cuenta esto. El tamaño incide en el nivel de inversiones, en los costos y también en los niveles de ingresos. El tamaño tiene incidencia en la estimación de la rentabilidad, es otro elemento. Cuarto, también influye en la rentabilidad. Las conclusiones del estudio de mercado son la base para determinar el tamaño óptimo. Fíjense esta parte, lo que acabo de señalar al inicio de la clase. Las conclusiones del estudio de mercado
son la base para determinar el tamaño. Si volvemos al gráfico, las conclusiones del estudio de mercado son la base para determinar el tamaño del proyecto. Está claramente fijado en nuestras. ¿No? Coincidimos con Sapaxi, CPIC lo plantea de esta forma. Factores que determinan el tamaño de un proyecto. Los principales factores que determinan el tamaño de un proyecto, dicho de otra forma, factores que determinan la capacidad de producción del proyecto, que es lo mismo, son los siguientes. Miren, ¿cuáles son los factores determinantes del tamaño de un proyecto? Uno, el mercado. El primer factor determinante del tamaño es el mercado, como acabamos de comentar, el mercado. Esto es representado por la cuantía de la demanda proyectada. Mucho tiene que ver ese cuadrito de la demanda del proyecto, mucho, porque este cuadrito va a definir qué capacidad de producción debe responder al proyecto. Un segundo factor, los costos y aspectos técnicos. Los costos y aspectos técnicos se refiere a la tecnología. O sea, la determinación del proyecto también está en función de la tecnología que va a adoptar el proyecto. Y cuando adoptamos una determinada tecnología, tiene que ver con los costos y su parte de sus procedimientos técnicos. Un tercer factor fundamental que afecta el tamaño del proyecto es la disponibilidad de insumos, la cantidad de insumos que se pretende transformar. Es un factor que va a determinar el tamaño de un proyecto o la capacidad de producción. También podemos considerar como siguiente factor fundamental la localización. La localización. Cada uno de estos puntos lo vamos a comentar más luego. Simplemente primero tenemos que reconocer cuáles son los factores que determinan el tamaño. Y también tiene que ver en la determinación del tamaño del proyecto la capacidad financiera del inversionista o inversionistas que promueven un proyecto, capacidad financiera de los inversionistas. Y también tiene que ver un elemento importante que a veces no se toma en cuenta, la capacidad de organización del proyecto, que afecta mucho al tamaño del proyecto. Esto usted lo puede traducir en una sencilla relación. T igual, T es igual, tamaño igual, F depende de, en paréntesis, depende de mercado, MD, digamos, coma, tecnología, TK, coma, insumos, IS, coma, LC, localización, coma, capacidad financiera o inversiones, coma, y organización. Lo cierran paréntesis. Cierran el paréntesis. Y usted lo puede expresar de esa forma para manejar mejor estas relaciones. El tamaño F, ¿qué significa? Depende de mercado, puntos suspensivos, hasta el último factor. Es otra forma, ¿no? Mientras que va esa representación, bueno, se me va el tiempo y no podíamos llegar a más temas. Veamos, sobre todo los más importantes, ¿sabes? ¿Cómo influye el mercado en el tamaño del proyecto? ¿Cómo influye el mercado en el tamaño del proyecto? Es la primera. Es quizá, el mercado es quizá el factor condicionante más importante respecto a los otros factores. El factor condición más importante, aunque no necesariamente deberá definirse en función de un crecimiento esperado en el mercado, ya que el nivel óptimo de operación no siempre será que maximice las ventas. Frente a ello, es necesario evaluar si el tamaño se irá adecuando a mayores requerimientos de operación, una primera posibilidad, o si se determinará un tamaño con una capacidad ociosa inicial. Algo importante, ya conocemos estas técnicas. Para determinar el tamaño deben analizarse las proyecciones de la demanda. Ya estamos en esa parte entrenados cómo hemos hecho las proyecciones de la demanda.
¿correcto? Pero se refiere a la demanda de nuestro proyecto, ya no la demanda del mercado, que fue en la parte del balance, sino a la demanda del proyecto. Aquí falta poner la demanda del proyecto, aquí falta tener la demanda del proyecto. Nuevamente, estamos confirmando la validez del primer gráfico donde se muestra que las partes de la determinación de la demanda tienen que ver con la definición del tamaño del proyecto. Y es lo que está confirmando acá. Existen tres situaciones que pueden identificarse. Estamos hablando sobre la influencia de mercado o la demanda en el tamaño. Tres situaciones que pueden identificarse. Uno, la cantidad demandada es menor a las unidades que la menor de las unidades productoras posibles instalar. Ahorita lo traduzco con el ejemplo. Dos, la cantidad demandada es igual a la capacidad mínima que puede instalar. Y tres, la cantidad demandada es superior a la mayor de las unidades productoras posibles instalar. Bueno, esto está escrito según refleja lo que ha escrito Sapartey. Un poquito afinar la forma de entender cada una de esas cosas, pero vamos a verlo de esta forma mejor, en un gráfico. Aquí están las tres situaciones. La primera situación, ¿no? La segunda situación y la tercera situación, ¿no? Vean, en forma mucho más precisa. Aparentemente esta es la curva de la demanda, ¿no? La demanda, miren, va creciendo en cada uno de los periodos correspondientes, ¿no? Aquí está el periodo 1, periodo 2, periodo 3. La demanda va creciendo. ¿Y aquí qué está pasando? Se está representando con esta cuadrícula el tamaño de un proyecto como respuesta a este crecimiento de la demanda. Miren, aquí hay un tamaño que responde a lo que es la demanda proyectada del proyecto. No cubre todo, pero por lo menos responde a una parte. Si la demanda está aquí, llega a este nivel, el tamaño responde con una porción que solamente llega a esto. En el segundo caso, la demanda sigue creciendo, el tamaño se incrementa a este nivel, pero sin embargo sigue habiendo una diferencia entre lo que es la demanda y el tamaño. Y en la tercera, de igual manera, la demanda sigue creciendo, pero el tamaño también se incrementa, pero tampoco no logra alcanzar, no logra exactamente lo que la demanda del proyecto está proyectada. Y en la última, también sigue prolongándose la demanda y el tamaño va incrementándose, pero no logra. Y esto es común. Y esto es común. En ningún caso usted va a encontrar un tamaño, no va a encontrar un tamaño que exactamente responda a la demanda proyectada en su proyecto. Como pueden ver, ninguna, ninguna. Se pueden aproximar. En algunos casos puede haber un tamaño superior a la demanda, superior, pero en los años posteriores de repente se queda con ese nivel de tamaño y la demanda puede incrementarse. Vamos con la siguiente. En este caso tenemos una demanda proyectada constante, ¿no? Constante, es una situación externa, ¿no? Una demanda constante proyectada. El tamaño, como respuesta en el primer periodo, va a este nivel. En el segundo ya cubre, ¿no? El tamaño ya cubre la demanda. Pero ¿qué pasa? En la tercera pretende incrementar a este nivel, pero sabemos que el nivel de la demanda solamente llega a este nivel. Por tanto, aquí hay digamos, un programa de mayor producción que la demanda que se espera. Igual manera, en la parte 3, el tamaño 4 supera ampliamente a la demanda. Situación 3. Aquí está la curva de la demanda. Se prevé un proyecto, digamos, comprar un tamaño mayor a la demanda programada para el primer periodo, mayor. Pero fíjense, el crecimiento natural de la demanda va incrementándose. Tomando en cuenta ese tamaño, no aumenta ninguna cantidad de tamaño, sigue igual, por eso aparece sigue igual, pero fíjense, la demanda va subiendo un poquito.
En la situación 3, el tamaño sigue siendo el mismo, pero la demanda ya va incrementándose. Pero esto ya casi está satisfaciendo el tamaño a la demanda proyectada. Y fíjense, en la situación 4, en otro periodo ya estamos, el tamaño llega y la demanda sigue proyectándose. Por tanto, fíjense, la demanda sigue creciendo. El tamaño logra cubrir los requerimientos de la posición hasta este nivel. ¿Ya? Esas son las tres situaciones. Demanda por encima de los tamaños probables. Aquí los tamaños en un periodo 2, 3 superan a las demandas. Y en este caso, fíjense, empieza con un tamaño mayor a la demanda, pero con el transcurrir del tiempo resulta que el tamaño va a restar un poco menos que la demanda proyectada, ¿no? En una de estas situaciones se va a encontrar el proyecto, una de esas situaciones, ¿no? Volviendo a la esquematización. En el primer caso, si la demanda proyectada es creciente, miren, la demanda es creciente, aquí está comentado, y existen tecnologías con distintos tamaños, entonces se deberá evaluar económicamente el tamaño óptimo. 2. Si la demanda proyectada es constante y existen tecnologías de distinto tamaño, entonces se adopta el tamaño de la demanda. Y 3, ahí está señalado, si la demanda proyectada es creciente, y existe un solo tamaño de tecnología, entonces el tamaño se adapta modularmente, de acuerdo al crecimiento de la demanda en el tiempo. Este mismo gráfico, fíjense, aquí ustedes lo pueden representar, aquí está el eje vertical, aquí el eje horizontal, ¿no? Nos desprendemos de todos esos comentarios y usted aquí puede poner, por ejemplo, su unidad de medida. Demanda, cantidad. Aquí iría Q, cantidad. Tamaño, capacidad de producción. O sea, aquí habían dos variables, ¿no? Cantidad demandada y capacidad de producción, ¿no? Y aquí usted puede asumir el periodo, 1, 2, 3. ¿Ya? Con eso tendría mejor claridad en esta última parte. Y finalmente, creo que aquí ya nadie puede dudar, ¿no? Esto es un cuadro que significa la participación del proyecto en el mercado. Año 11 es para otro proyecto, ¿no? Demanda, oferta, demanda insatisfecha. El proyecto va a participar con, digamos, de 34.000, que es la demanda insatisfecha con 6.000. Divide usted 6.000 sobre 34.000, 17%. En el último caso, 6.300 sobre 30.000, 20.5%. A esto llamamos participación del proyecto en el mercado. La participación del proyecto en el mercado empezará con 17%, luego subirá a 19%, luego a 20%. ¿No? Claro que esto hemos trabajado con otras cantidades un poco más razonables. Esto es muy importante tomar en cuenta para el estudio del tamaño. Ok, 7:56 de la mañana, terminamos la clase. Continuamos el día lunes. Buenos días con todos y con todos. Chao, profesor, cuídese. Igual forma. Buenos días. Chao, profesor. Hasta luego, profe. Hasta lunes.